Bladmort me pregunta, ¿hay algo de cierto en que las ayudas sociales promueven que la gente no trabaje o es un mero prejuicio? No, hay estudios que te demuestran que eso no es cierto. Mira, cuando ganas un salario, ¿se promueve que ya no quieras un salario mayor? O sea, pagarte un salario hace que ya no quieras ganar más dinero. Que yo recuerde, toda la gente que trabaja, y me incluyo, queremos ganar más dinero. Queremos que nos paguen mejor nuestro trabajo. Si a mí me dan una ayuda social a todas luces insuficiente para vivir como me gustaría vivir, ¿ya no quiero yo entonces trabajar para vivir como me gustaría vivir? ¿Qué clase de lógica es esa? Es la lógica del Partido Republicano. Y es la lógica que han estado soltando los senadores en los últimos días en los Estados Unidos, diciendo que, pues como hay ayudas para las personas que han quedado desempleadas, para las personas que han quedado con problemas, para las personas que tienen familia y no lo están pudiendo mantener, como el presidente Joe Biden ha creado una serie de ayudas para sacar a la gente del agujero y que más o menos puedan respirar y empezar a reconstruir sus vidas de cara a que en un momento dado la pandemia ceda del todo, entonces la gente ya no quiere trabajar. Y entonces hay puestos de trabajo sin ocupar. Y hay estudios de estos últimos días que te dicen no es cierto. Es una narrativa que utiliza la derecha para decirte no des ayudas sociales. Y en un país como España, donde tienes un problema de desempleo histórico, que no es culpa de ningún partido, que empeora luego cuando tienes cuando tienes crisis, que no son culpa tampoco de los gobiernos en concreto, pero estoy pensando fundamentalmente en la crisis de 2010. Decir no des ayudas sociales porque entonces desincentivas que la gente trabaje, es de una bajeza enorme. Es de una bajeza enorme porque ninguna ayuda social va a sustituir lo que cualquier persona razonable querría poder vivir. Ninguna ayuda social te permite irte de vacaciones, ninguna ayuda social te permite darte ciertos lujos que son legítimos, lujos menores, no digo un Lamborghini. La idea de que a ti te paguen un sueldo y decir, bueno, ya con eso tienes que estar satisfecho, ya tienes que estar conforme, es absurda. No, nadie está conforme. Y con las ayudas sociales tampoco nadie está conforme. Las ayudas sociales son importantes, no son tan grandes como para afectar de manera seria los presupuestos y son un asunto de mera humanidad. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.